Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? En el video de hoy vamos a ver dos temas que desarrolla Alfredo Moffat. Son dos teóricos distintos. El primero se va a llamar Teoría de la Temporalidad, el segundo es Proceso de Vida. Obviamente está en el material que les dimos a principio de año, lo pueden ver desde ahí, y este video va a complementar esa lectura. Bueno, voy a compartir acá con ustedes la pantalla, digamos, haciendo la explicación de los dos temas, como les decía. A ver, vamos acá, compartimos. Bien, perfecto. Bueno, para que les quede claro, teoría de la temporalidad iría primero y después proceso de vida. Son dos teóricos escritos por Alfredo Moffat. Como ustedes bien saben, Alfredo Moffat ha sido discípulo de Pichon-Rivière, entiende bastante de la psicología social de nuestro país, obviamente siguió los pasos de Pichon, y estos textos vienen a dar reflexión de algunas cuestiones que hacen al individuo, pero al individuo después relacionado en grupos. La primera de las teorías, que es la teoría de la temporalidad, hace referencia puntualmente a tratar de entender, tratar de interpretar qué pasa con nuestras conductas, por qué reaccionamos de determinada manera. Entonces él dice que para hacer esta teoría va a tener en cuenta dos ejes. Él va a hacer una especie de esquema en cruz. Por un lado vamos a tener un eje horizontal y por otro lado uno vertical. El eje horizontal va a tener que ver con el tiempo. Vamos a empezar a desarrollar esta primera cuestión. Decíamos, va a tener que ver con el tiempo. Nosotros podemos interpretar esta variable en tres momentos distintos. Decimos que todos los individuos, así como los grupos también, tienen un pasado, un presente y un futuro. Es decir, si yo me visualizo de una manera entendida como sujeto, me puedo ver como que yo fui de determinada manera, o tuve determinado comportamiento allá en el pasado, en el allá y entonces. Y eso va a tener que ver con mi historia. El pasado siempre es la historia y siempre es el allá y entonces. Lo único que tenemos cierto es lo que estamos viviendo aquí y ahora, es decir, lo que yo soy, lo que está ocurriendo en el momento. Si él tuviera que graficar este eje horizontal, lo graficaría, así como lo ven acá en la imagen, el pasado, el presente, con una línea recta. En cambio, el tiempo futuro lo empezaría a graficar con pequeñas líneas separadas, como puntitos suspensivos. ¿Por qué? Porque tiene que ver con aquello que yo voy a hacer, con lo que seré. Pero en realidad, si tenemos que pensar en un futuro, tiene que ver, el futuro va a tener que ver con cuestiones que hacen a la imaginación, que hacen a la fantasía. ¿Por qué? Porque en realidad no hay un futuro cierto. No sabemos concretamente qué es lo que va a suceder con nosotros como sujetos. Él, de alguna manera, nos proporciona un concepto que es un mecanismo, lo denomina él mecanismo, y se llama futura recuerdos. ¿Qué quiere decir esto? En el pasado yo tengo determinadas vivencias que al traerlas hoy al presente se me presentan como un recuerdo por ejemplo de mi niñez, un recuerdo de mi paso por determinada institución, como puede ser la escuela. Yo tengo esos recuerdos. Pero esos recuerdos siempre van a hacer referencia a una experiencia, a una vivencia que ha tenido ese sujeto. Entonces, con lo que tiene que ver con el futuro, cuando yo empiezo a fantasear, empiezo a imaginar qué será de mí de acá a un año, 2 años, determinado tiempo, lo que hago en realidad es basarme en aquellas experiencias del pasado, que denomino recuerdo, pero sabemos que esos recuerdos pueden ser de dos tipos. Pueden ser recuerdos negativos o pueden ser recuerdos positivos. Siempre lo que voy a hacer, cada vez que yo esté proyectando, imaginando
futurando justamente lo que va a suceder en otro tiempo, lo que voy a hacer es tomar alguno de esos recuerdos y vivencias, voy a agarrar ese recuerdo y lo voy a arrojar hacia el futuro. ¿Qué quiere decir esto? Lo tomo como referencia, lo tomo como experiencia de vida, y basándome en algo que ya ha sucedido, voy a planificar ese futuro. Por ejemplo, si existieron recuerdos que fueron negativos, seguramente fueron encubiertos de alguna manera, con miedo, y ese miedo va a tener a ese futuro. Obviamente esto tiene que ver, como bien decía antes, ¿no? En la parte del futuro siempre va a tener que ver con la imaginación y con la fantasía. Y cuando ese recuerdo se cubrió de miedo por una experiencia, por una mala experiencia, cuando lo quiera arrojar al futuro, me va a dar como resultado ese miedo, ese no animarme a enfrentar aquello nuevo que se viene, no voy a avanzar, y de alguna manera va a producir en mí un corte en la trayectoria de vida. Si tuviéramos que pensar un ejemplo, podríamos decir que, por ejemplo, en el pasado me había quedado sin trabajo, entonces en el momento que me había quedado sin trabajo, intenté hacer un emprendimiento, y la verdad es que perdí plata, me fue mal, o me robaron, por ejemplo, y todo eso, todas esas situaciones, esa experiencia, esa vivencia que tuve alrededor de esa situación, que hoy es recuerdo, se cubrió de cuestiones negativas que hicieron que hoy por hoy, si tuviera que otra vez pasar por la misma situación, por ejemplo hoy me quedé sin trabajo, ¿cómo voy a ver el futuro? Si quiero imaginarlo, fantasearlo, podría decir, bueno, no me quiero mandar por mi cuenta, no quiero abrir un nuevo emprendimiento, porque en algún momento ya me pasó que me fue mal, que me robaron, que perdí plata. ¿Se entiende? Entonces, de alguna manera, lo que sucede es que ese recuerdo me está predeterminando, me está de alguna manera cortando un proyecto que yo podría imaginar o futurar. En cambio, si el recuerdo fue positivo, que también en este aspecto, por más que sea positivo o negativo, siempre estamos hablando de la fantasía, porque justamente no tenemos una certeza de lo que va a ocurrir. Pero si fue positivo, de alguna manera va a instalar lo que llamamos deseo. Un deseo siempre va a estar relacionado a un proyecto de vida, proyecto para seguir adelante. Entonces, si ese recuerdo fue registrado como positivo, cuando intentemos futurar o intentar una aproximación a ese futuro, vamos a decir que vamos a querer repetir la experiencia. Supongamos que en aquel momento me quedé sin trabajo, puse un emprendimiento, me fue bien, después por otro motivo lo dejé y cambié de trabajo, y ahora estoy en la misma situación. Pero teniendo ese recuerdo que en algún momento me había ido bien, bueno, puedo decir, oh, esta vez también me puede ir bien. Es decir, eso se ha transformado en positivo, y en mi imaginario de los futuros también voy a creer que me va a volver a funcionar bien. Bueno, eso sería en cuanto a el eje horizontal, en cuanto al concepto de recuerdo y este mecanismo de futurar recuerdos, de arrojar aquel recuerdo que yo tengo de la experiencia a ese futuro. Vamos a decir que también podemos encontrarnos más allá de esto que estamos mencionando acá, de los recuerdos negativos, positivos. Podemos encontrarnos con sujetos que están atravesando una determinada crisis. Y acá quiero hacer una aclaración, porque Alfredo Moffat se especializa en todo lo que tiene que ver con la terapia de crisis. Él trabaja desde ahí y de acuerdo a sus experiencias laborales ha trabajado muchísimo este tema. Nosotros también vamos a ampliar la información de lo que tiene que ver con crisis, pero lo que me importa hoy mencionar de ese concepto que él bien desarrolla en otros libros, en otras experiencias, me interesa decir que la crisis
Cuando una persona está en un momento de crisis, lo que le sucede es no poder armar bien una secuencia. ¿Qué quiere decir esto? El tiempo, que estamos pensando justamente en esta horizontalidad, en este eje, el tiempo se vuelve algo como patológico, es decir, él menciona que hay una patología del tiempo. ¿Por qué? Porque ese tiempo se detiene. Una persona que está en crisis, una persona que ha tenido un grave problema o que está atravesando un gran duelo, tiene el tiempo detenido, tiene su vida desorganizada. Ese pasado fue desarmado por algún motivo que desató esta crisis, y de alguna manera el proyecto que se tenía de acuerdo a esa historia de vida, ese proyecto se cortó, es decir, no existe un futuro. Entonces, lo que nos vamos a encontrar es con un presente que, si bien está en continuidad, que continúa, una persona que todavía está vivenciando su presente, pero ese presente lo tiene totalmente desorganizado. Entonces, lo que va a precisar ese sujeto va a ser de otro sujeto, de otros. Va a necesitar de lo que Moffat denomina testigos. Entonces, si volvemos a lo que es este eje horizontal, vamos a decir que esta variable tiempo de alguna manera nos da información de la historia de vida de la persona, qué le pasó en otro momento, y por eso hoy, en este presente, cuando empieza a futurar, bueno, entiende de determinada manera cada experiencia y por eso tiene una determinada conducta. También esta variable tiempo va a hablar de la imaginación, porque si estamos en presente, siempre estamos proyectando cosas para más adelante, ya sea para el día de mañana, para la semana que viene, para el año que viene, o de acá a 10 años. Siempre estamos planificando, porque somos sujetos de deseo. Y además, también el tiempo va a tener que ver con la memoria relacionada a este concepto de recuerdo, ¿no? Recuerdo de estas vivencias. Otro de los conceptos que desarrolla antes de terminar este eje horizontal es la arborescencia del futuro. ¿Y esto qué quiere decir? Teniendo múltiples posibilidades de pensar a ese futuro, muchas veces se tiende a prohibir determinadas posibilidades. Esto va a tener que ver justamente con cómo fue vivido ese recuerdo, aquella experiencia de allá y entonces. Bueno, hasta aquí lo que es el eje horizontal. Decíamos que es un esquema de cruz, así que ya vimos el eje horizontal, ahora vamos a ver el vertical, que está compuesto por el espacio y los vínculos. Bueno, antes hablábamos que en el eje horizontal decíamos que se pone en juego la imaginación. Bueno, acá no hay imaginación, hay cuestiones que son concretas. Lo que principalmente abarca este eje vertical son dos funciones que vamos a denominar función materna y función paterna. Por más que digamos que son funciones maternas y paternas, no hace referencia a la madre específicamente, ni al padre específicamente, sino a las personas que están ejerciendo esas funciones. Se me ocurre decir que una función materna tranquilamente podría estar desarrollándola una abuela, una tía. Bueno, decía, este eje vertical principalmente va a hablar de estas dos funciones. ¿Y por qué habla de estas funciones? Porque Moffat dice que todos los sujetos, cuando llegamos a esta vida, tenemos determinadas necesidades. Si pensamos en la primera necesidad que tiene un niño cuando nace, va a tener que ver con la alimentación. Entonces, esa necesidad de alimentarse va a establecer un vínculo con esa madre o con quien cumple esa función materna. Esas funciones van a venir a satisfacer esas primeras necesidades, y si pensamos en estos términos, ¿no? Necesidad, otro, relación,
vamos a estar hablando justamente de lo que desarrolla Pichon-Rivière, que es una teoría del vínculo. ¿Qué quiere decir? Hay una necesidad de las distintas personas, hay una necesidad, hay una relación por la cual se satisfacen esas necesidades, y bueno, eso da lugar a los vínculos. Vamos a desarrollar un poquito lo que denomina Moffat en este eje, que es función materna y paterna. Él denomina a la función materna como un tú, a la función paterna como un él. Cuando vean el texto van a ver específicamente por qué denomina estas cuestiones así. La función materna, como venía desarrollando hace un ratito, tiene que ver con este primer vínculo del bebé, del niño, con quien cumple esa función materna. En un primer lugar va a tener que ver con lo senestésico. ¿Qué quiere decir esto? Con este contacto corporal, el primer vínculo que se da con estas caricias, con este sostenimiento por parte de quien cumple la función materna, las caricias, el sostenerlo, el manipularlo para cambiarlo, este amor, este vínculo que se da en un primer momento por el contacto, lo mismo por la lactancia. Y en este vínculo, en esta relación, se pone en juego un concepto sumamente importante que después lo llevamos a otros vínculos, que tiene que ver con la mirada. ¿Por qué? Porque la mirada de alguna manera nos va a determinar. El hecho que haya alguien del otro lado que me esté contemplando, que de alguna manera esté definiendo mi existencia, mi identidad. Sartre va a decir que la mirada del otro me define. Y lo dice porque realmente, o sea, si no hay nadie que me esté mirando, ¿cómo sé que existo? Si yo no puedo hacer nada, vengo a este mundo sin posibilidad de hacer nada, los demás me tienen que ayudar a crecer, esa función materna es la que empieza a desarrollar mi psiquismo y me permite evolucionar en estas etapas evolutivas que conocemos de las personas. Entonces ese otro se convierte en un testimonio de mí, un testigo, diría también. Pero después también sabemos que existe esta función paterna, que la denomina él, y esta función paterna, ya cuando veamos otros conceptos de Freud y empecemos a ver un poquito más de lo que es el psiquismo del niño, vamos a ver que esa función paterna, esa forma de impartir la norma, la ley, de alguna manera de establecer límites, mandatos, cuando se establece qué se debe ser o qué no, todo eso va a dar lugar a una estructura, va a terminar de conformar esa estructura psíquica que trae el niño. Y esa es justamente la función paterna, es decir, volvemos a pensar al niño en relación con otro, con otros. Entonces esos vínculos lo van a ir determinando, va a ir conformando su psiquismo y su forma de relacionarse, su forma de entender los códigos sociales, su forma de entender el mundo externo. Decimos que va a ir poniéndose en relación con otros que sean significantes, y Moffat forja un concepto que es el de testigos válidos, haciendo referencia a estas personas que se constituyen en especiales, en importantes. Hablábamos de cómo se comporta la función materna, la función paterna, pero en un primer momento son, en algunos casos son los padres, después serán los hermanos, y a medida que vayamos creciendo serán los amigos, después será también alguna pareja, va a tener que ver con nuestro proceso de vida. Y esos testigos válidos, esas personas tan importantes y especiales, nos van a validar, nos van a confirmar que somos aquellos que recordamos. Hablamos hace un ratito de los recuerdos. Bueno, yo me recuerdo de determinada manera en mi infancia. Bueno, una personalidad, un testigo, como podría ser un hermano, mi hermano me podría decir, sí, eras de determinada manera, y de alguna manera estaría confirmando aquello que yo experimenté, aquello que viví y aquello que yo mantengo hoy en mi recuerdo.
Es decir, siempre estos testigos válidos van a venir a retroalimentar nuestras experiencias, van a hacer un feedback, un ida y vuelta. También son tan importantes que, como dice acá, de alguna manera van a estar completando mi experiencia de vida. Otro de los términos de los que menciona Moffat es los baños de identidad. Los baños de identidad quiere decir, ya no estamos hablando tanto de testigos válidos, sino que de simples testigos que de alguna manera, al conocernos, al tener algún tipo de vínculo, bueno, nos da satisfacción que ciertas personas nos conozcan. No sé, por ejemplo, podríamos hablar de ex compañeros de la escuela, que hoy por hoy quizás nos cruzamos tiempo después, y bueno, nos da alegría encontrarnos, nos da, también nos recuerda parte de nuestra historia. No es tan fuerte como el testigo válido, pero sí, nos da como ese baño de realidad de que existimos, de que seguimos existiendo, de que pasamos por distintos grupos, que tuvimos distintas experiencias. Otro de los conceptos que va a mencionar acá en la teoría de la temporalidad de Alfredo Moffat van a ser estas ideas de ansiedades básicas. Las ansiedades básicas, estos miedos al ataque y miedo a la pérdida. ¿Miedo al ataque de qué? Miedo al ataque justamente de, bueno, me voy a encontrar con cosas cada vez que me vincule nuevamente desde otro lugar, en otro grupo, con otra persona, siempre voy a estar poniéndome en relación con algo que no conozco. Eso que no conozco no lo voy a saber controlar y de alguna manera voy a buscar defenderme. ¿Miedo a la pérdida de qué? Miedo a la pérdida justamente de esa estructura, miedo a lo que sí conocía, miedo a lo que puede ser parte de mi identidad y que ahora se pone en juego. Otro de los conceptos es la resistencia al cambio. La resistencia al cambio va a tener que ver con una actitud negativa que puede tener el sujeto, donde se va a cerrar a una posibilidad de cambiar, de conocer algo nuevo. Y eso va a tener que ver con un obstáculo epistemofílico, que quiere decir va a estar relacionado no con conocimientos intelectuales, con nuevos conceptos, sino que va a tener que ver con nuevas emociones, nuevos sentires. Y otra de las cuestiones a tener en cuenta cuando hablamos de estos dos ejes, de esta teoría de la temporalidad, es el par contradictorio, de los cuales ya habíamos hablado durante el año. Uno de ellos era el par contradictorio o la contradicción entre lo viejo y lo nuevo. Fíjense, cada vez que nos incorporamos a un grupo o conocemos a alguien, se da esta cuestión de las ansiedades básicas, quizá alguna resistencia al cambio, y tiene que ver con aquello que tengo de mi pasado, que conozco, y con esto de empezar a futurar, ¿no? Empezar a futurar esos recuerdos, cómo será aquello nuevo, cómo será en un futuro esto nuevo que en el presente estoy empezando a experimentar. Lo importante es tratar de hacer un puente, ¿no? Hacer un puente entre lo que atravesé en el pasado, cómo hoy lo puedo vivenciar en mi presente, cuáles son las herramientas que tengo, valerme de estos testigos, que sean parte de mi fortaleza. ¿Para qué? Para justamente cuando tenga que futurar recuerdos, lo haga de una manera positiva y, en todo caso, si fue un recuerdo negativo, tratar de sacarle ese sentido, esa significación negativa para que se pueda convertir en un deseo y que pueda ver las múltiples posibilidades que tengo en un futuro. Por otro lado, el segundo de los teóricos es el de proceso de vida, también es de Alfredo Moffat. Acá también lo podemos relacionar, por eso van juntos, ¿no? Se puede relacionar tranquilamente con este esquema en cruz que nos propone en teoría de la temporalidad. Cuando habla de etapas de vida, habla de 4 momentos: la niñez, la juventud, la adultez y la vejez. Si bien hay cuestiones que no coincido y creo que quizás están un poco con esta necesidad de modificar algunas ideas,
creo que en general está bien conceptualizada las 4 etapas. Como digo, me parece que hay cuestiones que hay que plantear por nuestra actualidad y por nuestra forma de vincularnos, ¿no? Pero bueno, vamos a ir a la primera, que tiene que ver con la niñez. Las edades que están puestas en las etapas son un aproximado, no es que es así estrictamente, pero bueno, es como para que lo tengan en cuenta. En el proceso de vida de la niñez, diríamos desde el momento de la vida uterina hasta aproximadamente los 11 años, como decía, contempla, según el texto, contempla la vida uterina, contempla también lo que fue el parto, cómo se vivió ese parto, cómo se vivió esa gestación, qué deseo había en la espera de ese niño o niña. Vamos a ver también toda la etapa de dependencia de estos otros adultos para lograr un crecimiento. Obviamente se va a ver la relación desde la lactancia, ¿no? Este vínculo, esta función materna que mencionábamos antes. Vamos a ver que el primer duelo que vive ese niño o niña va a tener que ver con el destete. También vamos a ver que esa primera experiencia de caminar va a ser esta primera exploración hacia el mundo externo. Vamos a ver todo lo que tiene que ver con la comunicación, porque es donde se gesta la comunicación de ese niño, como decíamos antes. Vamos entendiendo estos códigos sociales, va a tener que ver mucho la función materna con estas presentaciones de los objetos, la forma de entender la sociedad, estos códigos sociales que tenemos los adultos, los adolescentes, los adultos, los más grandes también. También tendremos en cuenta el pasaje de bebé a niño. Y acá las figuras más importantes de esta etapa van a estar relacionadas con las madres, los padres, los abuelos, las abuelas. No están incluidos los hermanos, me parece que tendrían que estar incluidos. Y hay algo que se empieza a desarrollar en esta etapa que tiene que ver con los roles. Y los roles siempre se dan al interior de los juegos. Sabemos que los niños principalmente tienen esta característica de jugar, ponen a prueba su creatividad. Y en ese ponerse a prueba la creatividad, empiezan a vincular con otros, empiezan a jugar y ahí empiezan a desarrollar los primeros roles, empiezan a interpretar distintos papeles, roles, diríamos nosotros, desde la psicología social. Y las dos instituciones importantes en esta etapa van a tener que ver primero con la familia, que es la primera institución de cualquier socialización, y después la escuela, donde vamos a conocer a otros distintos, otros pares. En el proceso de vida, en la segunda etapa, hablamos de la juventud. Y acá hay una diferenciación dentro de lo que sería la pubertad, alrededor de los 11 y 13, como les dije, son edades que se toman estimativamente, sabemos que hay muchísimos cambios en estas etapas, pero bueno, es alrededor, ¿no? Es un aproximado. Sabemos que se viven distintos momentos que tienen que ver con los cambios corporales, y eso a veces puede ser tomado como una etapa tormentosa, otros lo atraviesan de una manera más tranquila. Se da un proceso de despersonalización. Esto tiene que ver con los duelos, ¿no? Con los duelos del cuerpo. ¿Por qué? Porque ya no existe más ese cuerpo de niño, pasa a ser un adolescente, y de alguna manera se van rompiendo esas ideas de cuerpo que tenía, de actitudes que se tenían. Entonces el niño, ahora adolescente, se encuentra como poco perdido, despersonalizado. Desde los 14 en adelante, estaríamos viendo con mayor intensidad todo lo que tiene que ver con la transgresión, la rebeldía, esto de desidealizar a las figuras que eran importantes hasta ese momento, que muchas veces está vinculado con la figura materna, paterna. Se llega a una juventud, porque no solamente estamos hablando del adolescente de la edad escolar, sino estamos hablando de estos jóvenes que están terminando el colegio, ingresan a la universidad, pero también están más o menos en esta etapa. Y esta etapa va a finalizar, no pondríamos una edad en concreto,
pero va a finalizar cuando tenga sus propios proyectos, ¿no? Es decir, cuando empiece la exogamia, que es esta formación de la pareja con alguien de afuera que no tiene nada que ver con la familia, y también empiezan los proyectos personales que tienen que ver con el estudio de una carrera, que tiene que ver con, por ejemplo, la mudanza a su primer lugar independiente. En la tercera etapa hablamos de la adultez, y si bien acá dice 30, 35 hasta los 60, como decíamos, va a tener que ver con cuando terminó la etapa número 2. Y acá, principalmente lo que se da es la conformación de la familia o no. Hay que ver si esta persona, esta pareja tiene el deseo o no de conformar una familia. Acá se van a empezar a invertir los roles, es decir, antes ese adolescente o ese joven era hijo y ahora pasa a ser padre, se intercambian esos roles, ¿no? Eso que se estudiaba ahora se convierte en una profesión, o se empiezan a tener las primeras experiencias de lo que es el campo laboral, y de ahí empiezan a surgir nuevos proyectos laborales, o se empieza a estudiar una segunda carrera, o se empieza a estudiar la primera, pero bueno, se empieza como a conformar un futuro distinto, y también empiezan a surgir los proyectos que tienen que ver con el hogar. Esto quiere decir con una casa propia, o justamente a cómo se puede llegar a esa primera casa. En la etapa número 4, que es la última, estaríamos hablando alrededor de los 60 hacia adelante. Esta etapa está marcada justamente por el final de la actividad laboral, pero sabemos que también tenemos de los otros casos, ¿no? De que se sigue trabajando, quizá en un horario un poquito más reducido, pero hay una continuidad, pero en general se deja de trabajar en ese en esa edad, porque está vinculado a la edad en la que se permite la jubilación. También sabemos que en esta etapa se dan distintas enfermedades, en algunos casos, ¿no? Y también se empiezan a tener mayores pérdidas de esas figuras que son significantes, personas que son amigas, familiares. Entonces, estos adultos mayores, están en etapa de duelos varios. A veces nos encontramos con personas que han perdido en un año, quizá muchas personas que les fueron significantes. Y acá también empieza a surgir el miedo de la propia muerte. ¿Por qué? Porque uno se ve cercano, también por esta cuestión de que se viven distintos duelos. Y yo agregué, porque me parece importante, porque no está visibilizado en el texto, que en esta etapa nos encontramos también con adultos mayores que empiezan a realizar distintas actividades recreativas. También nos encontramos con personas que quieren hacer actividades nuevas, o se proponen proyectos como por ejemplo terminar el colegio, terminar determinado curso educativo. De hecho, nosotros lo vemos mucho en nuestras escuelas, y es una grata experiencia ver cómo atraviesan estos momentos de capacitación. Y también, aunque el texto no lo mencione, me parece un momento importante donde se empieza a disfrutar de los nietos, de las nietas, o también, en caso de que no los tengan, otras figuras que son importantes que tienen que ver con la niñez o la adolescencia. Y algo que no estaba mencionado es el disfrute de la tecnología. Hay muchos adultos mayores que disfrutan de aprender estas nuevas tecnologías, estos nuevos dispositivos, y es ahí cuando empiezan a procesar nuevos conocimientos y también a desarrollar su creatividad. Bueno, espero que les haya gustado los dos temas. Como les dije, los dos temas de Alfredo Moffat. Los dos nos sirven para entendernos un poco más en la etapa en la cual estemos atravesando, y también estas dos variables que tienen que ver con el tiempo, los vínculos. Es importante que nos empecemos a pensar cómo estamos atravesando, cómo es que estamos futurando,
porque eso siempre va a repercutir en los vínculos con los otros y en los grupos que nosotros estamos perteneciendo. Así que, bueno, les agradezco muchísimo, espero que les haya gustado la clase. Nos estamos viendo.